Hay una verdadera controversia respecto a qué tablas usar, ya respecto a qué punto de corte usar. Nosotros tradicionalmente hemos clasificado la restricción de crecimiento como aquel bebé que no está logrando su potencial de crecimiento, que está creciendo por debajo de la percentila 10 de la gestación. Que actualmente también ese punto está siendo puesto en controversia. Y no crean que nada más en foros nacionales, sino también en foros internacionales. Y vamos a aterrizar un poco la plática respecto a cuál es la importancia de esto que nosotros estamos haciendo actualmente. Fíjense ustedes, ¿cuál es la importancia de que yo diga que un bebé va creciendo bien o que va creciendo mal? Todos en nuestro consultorio o con nuestros pacientes que vemos, la paciente cuando estamos haciendo el ultrasonido, una de las principales cosas que nos va a preguntar es: oiga, doctora, ¿y va creciendo bien el bebé? Y de pronto la respuesta es muy sencilla, ¿no? Sí o no. Y entonces vamos a ver todo lo que lleva involucrado esa respuesta que nosotros le estamos dando a nuestra paciente. Fíjense ustedes la importancia de hacer esta clasificación. Más del 40% de las muertes a nivel internacional en menores de 5 años van a ocurrir en neonatos directamente por alteraciones del crecimiento, ya sea porque son bebés que están muy grandes o bebés que son muy pequeños. Ven ustedes como en general aquellos bebés que son muy pequeños van a estar condicionados en muchas ocasiones por enfermedades a nivel materno, como enfermedades cardiovasculares, pacientes diabéticas, pacientes que están cursando con síndrome metabólico o con hipertensión, mientras que también aquellos pacientes que están creciendo de más, pues generalmente van a estar relacionados con obesidad materna o con diabetes mellitus tipo 2. Entonces, finalmente las condiciones maternas van a ser muy importantes. Entonces, ¿cuál es la trascendencia de que nosotros diagnostiquemos que un bebé no está logrando su potencial de crecimiento? La trascendencia va en relación a esto. Un bebé que no está alcanzando su potencial de crecimiento, fíjense que no estoy hablando de la percentila 10, estoy hablando de que es un bebé que genéticamente está condicionado para tener un crecimiento X y no lo está logrando. Estos bebés van a tener una mayor probabilidad de tener un distrés durante el trabajo de parto, de tener acidosis metabólica y, en el peor de los casos, de desarrollar un problema de parálisis cerebral. Generalmente vamos a tener una mayor incidencia de Apgar en menores a los 5 minutos, de mayor días de estancia en el hospital, pueden desarrollar hipoglicemias, pueden tener mayor probabilidad de ingresar a UCI o necesidad de resucitación neonatal, e inclusive pueden llegar a tener una muerte perinatal. Entonces nosotros vamos a tener aquí varias situaciones donde podemos estar cometiendo un error a la hora de clasificar a un bebé como un bebé pequeño para la edad gestacional o como un bebé restringido para la edad gestacional. La primera de ellas tiene que ver con la evaluación del crecimiento, ¿sí? Fíjense que en general el 20% de todos los embarazos va a presentar alteraciones del crecimiento fetal al nacimiento. ¿Cuántas estamos nosotros diagnosticando prenatalmente? Solamente la mitad. Y una de las principales causas de que nosotros estemos subdiagnosticando estos problemas es la forma en la que medimos, ¿sí? O sea, cuando yo digo que estoy midiendo el DBP, ¿sí? Si yo pusiera 20 imágenes de pacientes a las que estoy midiendo el DBP, todas deberían de cumplir los criterios de calidad, ¿no? Pero cuando ves la medición del DBP, resulta que en una se ve un ojo, en la otra se ve el CDB, en la otra se ve la línea media más abajo, la línea media más arriba, lo estoy midiendo chueco y en función de eso estoy diciendo si el DBP está creciendo bien o no, ¿no? En ocasiones estoy viendo la circunferencia abdominal y ahí estoy viendo la vesícula o estoy viendo los riñones, o inclusive me ha tocado ver imágenes donde estoy viendo la circunferencia abdominal y está ahí la vejiga. Entonces tenemos que ver que realmente están estandarizados y saber cuál es el corte adecuado para poder medir la circunferencia abdominal, la circunferencia cefálica, y el fémur. Si nosotros no pasamos este primer estándar de medición, pues difícilmente podemos decir que estamos clasificando al bebé bien o mal, independientemente de la tabla que estemos usando, independientemente de la referencia que estamos usando. Lo primero que yo tengo que estar consciente es que estoy midiendo adecuadamente el diámetro biparietal, la circunferencia cefálica y el fémur. Vamos a ver un ejemplo. Matilde actualmente tiene 37 años. Este es su segundo embarazo, por un parto previo de un bebé término que pesó 2 kilos con 450 gramos, que actualmente está vivo y sano. Actualmente es hipertensa, de 3 años de evolución en control con alfa-metildopa cada 8 horas. Tiene el día de hoy 28 semanas por FUM y por ultrasonido de la semana 12.
la fetometría el día de hoy, con peso fetal estimado de 900 gramos, Doppler normal, y le pide a su residente que le percentile el peso. ¿Okay? El residente le pregunta, ¿cuál de todos quiere, doctor? ¿Okay? ¿Por qué? Porque nos da para Handle en percentila 8, para Clinique en 0 si es niña, en 3 si es niño, para Integral 21 en la percentila 15, para la Fetal Medicine Foundation en la 22 y para la OMS en la 10. ¿Con cuál de todos estos se van a quedar? ¿No? Entonces estamos ante un problema, porque entonces usted, ¿qué le va a responder? La respuesta es importante. Sí, porque si está creciendo por debajo de la 10, yo estoy diciendo que es un bebé que tiene un problema, pero no un problema inmediato, tiene un problema a largo plazo, ¿okay? Porque estoy hablando de programación fetal, estoy hablando de probabilidades de que sea diabético en la vida adulta, estoy hablando de probabilidades de que sea hipertenso en la vida adulta, estoy hablando de probabilidades de que sea obeso en la vida adulta. Estoy hablando de enfermedades neuropsiquiátricas como trastorno bipolar, como esquizofrenia, como autismo, ¿sí? Por el solo hecho de yo haber dicho que estaba por debajo de la 10. Pero deja tú los problemas a largo plazo, sino que un bebé que yo lo clasifico como restricción de crecimiento o como pequeño para la edad gestacional, es un bebé en el que yo voy a tomar una vigilancia diferente y que voy a tomar decisiones en función del percentil en el cual lo estoy localizando. ¿Sí? Que si yo le pongo ahí el cartoncito de restricción de crecimiento, yo sé que probablemente no va a llegar a la semana 40, que probablemente lo tenga que sacar en las 37 o probablemente lo tenga que sacar en las 36. ¿Sí? A lo mejor para los neonatólogos o para los pediatras no es tan importante el peso porque nosotros lo clasificamos prenatalmente, porque a fin de cuentas las decisiones que ellos tienen que tomar con ese bebé van más a largo plazo, en función de cómo va creciendo, qué porcentaje de grasa corporal tiene, etcétera, etcétera. Pero para mí como ginecólogo es muy importante la tabla que estoy utilizando para clasificar ese bebé como que está creciendo bien o como que esté creciendo mal. La OMS ha hecho esfuerzos internacionales para crear tablas de referencia, tablas estandarizadas, es decir, que se apliquen a grupos poblacionales. Y actualmente está una controversia muy importante entre si usar tablas para grupos poblacionales o utilizar tablas de referencia, que eso definitivamente tiene que ser una decisión que se tiene que tomar al interior de los grupos. Ven ustedes aquí, nosotros tenemos estándares de crecimiento fetal versus referencias de crecimiento fetal. ¿Alguien me podría decir cuál es la diferencia? ¿Alguno de los residentes que me quiera decir cuál es la diferencia entre estándares de crecimiento fetal o tablas o referencias de crecimiento fetal? ¿Sí? Que también se conocen como tablas prescriptivas o tablas descriptivas. Bueno, la diferencia básica es que los estándares de crecimiento son poblacionales, ¿okay? Son tablas de crecimiento poblacionales, ¿okay? Mientras que las tablas de referencia o las tablas descriptivas son para ciertos grupos. Si ustedes hacen una tabla de crecimiento de los fetos aquí en Monterrey, no es una tabla estandarizada, es una tabla de referencia. ¿Okay? ¿Sí? Las tablas poblacionales toman en cuenta muchos aspectos de la población. Yo lo único que estoy haciendo cuando hago tablas regionales, por ejemplo, nosotros tenemos unas de perinato, o bueno, pues son para una población selecta de perinato, de las pacientes que van a perinato, y con la cual tomamos decisiones para las pacientes que van a perinato, ¿verdad? Si ustedes tienen unas tablas en Monterrey, pues son unas tablas para Monterrey con las cuales toman decisiones para sus pacientes de Monterrey. ¿Sí? Pueden utilizar esas o pueden utilizar tablas de referencia. ¿Okay? Ahora, dices, voy a utilizar tablas de crecimiento basadas en el peso fetal estimado o en lo que realmente pesó el bebé cuando nace. Porque entonces resulta que yo le entrego al neonatólogo un bebé que decía que tenía restricción de crecimiento y no, mira, está en la percentila 60, pues no nos estamos poniendo de acuerdo porque yo lo saqué porque estaba chiquito, ¿verdad? Le dije cierto peso y resulta que para el neonatólogo está en un peso normal, ¿verdad? Entonces es por eso que es tan importante decidir qué tipo de tabla voy a usar y con qué tabla estoy trabajando, ¿sí? ¿Okay? La mayor parte de las tablas, fíjense que las tablas poblacionales tienen que tener, ¿cómo diferenciar unas de otras? Porque las tablas poblacionales tienen su propia fórmula. Por ejemplo, el Integral tiene su propia fórmula para calcular el peso al nacimiento y para clasificarlo. Las tablas
poblacional, perdón, las tablas de referencia en general se basan en Haldor, casi todas ellas. ¿Sí? Entonces, en función de Haldor se calcula el peso y luego ya ponemos los percentiles de crecimiento para nuestra población. ¿Sí queda clara la diferencia? Porque de pronto me llega alguien, es que yo ya no uso Haldor, uso Clinic. Y es lo mismo, porque Clinic usa Haldor. Clinic no tiene su fórmula para Clinic. Clinic es una tabla de referencia para población catalana. Pues es que realmente los mexicanos somos como catalanes, ¿no? Los catalanes se quedaron allá, los que nos conquistaron son nuestros antepasados, los catalanes se quedaron allá, ¿no? Entonces, lo único que hacen las tablas poblacionales es calculan el peso con Haldor y después establecen diferentes puntos de corte para la población y resultados perinatales, que eso es lo que es el Clinic. El Clinic es solamente una tabla de referencia, no es una tabla poblacional. Las únicas tablas poblacionales como tal que tienen mayor prestigio es el Intergroup y las tablas de la OMS, ¿okay? Que se supone que deberían aplicar para toda la población. Y ahorita un poquito más adelante vamos a ver si es cierto, si aplican para toda la población o no. ¿Okay? Estas son las tablas de donde sacaron las gráficas del Clinic y ustedes pueden ver que, no, pues es que incluye prácticamente hispanos. Ajá, sí, el 75.7 de las pacientes que fueron incluidas en el Clinic eran población blanca europea. ¿Okay? Entonces, la próxima vez que los quieran apantallar con que no utilizan el Haldor, que utilizan el Clinic, bueno, aquí pueden tener la respuesta de realmente qué es lo que está pasando. Ven ustedes cómo estas son las tablas que realizó la OMS. Y ustedes pueden ver aquí, ¿sí? Cómo varían, o sea que la OMS, a fin de cuentas, sí encuentra diferencias de acuerdo a los países donde se están analizando. ¿Okay? Después ellos hacen un consenso y ponen que realmente pueden ser aplicables dentro de las tablas para toda la población, pero finalmente sí encuentran cierta diferencia de acuerdo a los países en los cuales se están aplicando las tablas. Entonces, a fin de cuentas, por eso que nosotros es tan importante que a la hora que yo voy a categorizar a nivel como que está creciendo por arriba o por abajo de la percentila 10, realmente puedes saber cuál es el rendimiento que están teniendo las tablas. Esta es una comparación que se realizó entre Haldor y el Intergroup, ¿verdad? De acuerdo a estas fórmulas en población francesa. El objetivo fue realmente comparar Haldor, que realmente si ustedes se van a la historia es una tabla que está publicada desde los años 60 en relación al rendimiento que tenía con el Intergroup, y entonces encontraron en esta población francesa que la fórmula de Haldor fue mucho más específica para su población entre la semana 22 y 24 comparado con el Intergroup. ¿Okay? Y este estudio, ellos los apoya para seguir utilizando Haldor y no irse hacia la utilización del Intergroup. En general el Intergroup ahorita está teniendo mucho auge. Nosotros en el Instituto Nacional de Perinatología actualmente estamos trabajando en el Interpractice, que es como una continuación del Intergroup 21, y los neonatólogos están utilizando también ya Intergroup 21 en el hospital. Ahorita les voy a decir qué es lo que estamos utilizando nosotros actualmente, porque es muy importante pues que tanto las tablas que se usan prenatalmente como las tablas que se usan postnatalmente tengan cierta concordancia. ¿Okay? Fíjense, estas son las tablas de la fetal medicine. ¿Okay? Vean ustedes cómo las tablas que tienen puntitos, ¿sí? Es el peso fetal estimado de acuerdo a la OMS, y las tablas que están, o las líneas que están rectas, son las de la fetal medicine. Vean ustedes cómo los percentiles, ¿sí?, del Intergroup son mucho menores, ¿sí?, de los de la fetal medicine. ¿Qué creen que es el resultado de esto? ¿Qué va a resultar con esto? Bueno, pues esta situación, ¿verdad? Que, por ejemplo, para Haldor, un bebé que tiene 30 semanas debe pesar alrededor de 1 kilo, ¿verdad?, para estar en la percentila 10. Mientras que para las tablas de Nicolaides, un bebé que esté en 30 semanas debe pesar alrededor de 1,4 kg. Entonces hay 400 gramos de diferencia entre la clasificación de las tablas de la fetal medicine de recepción de crecimiento en relación a las tablas de Haldor. ¿Qué quiere decir? Que
las tablas de Nicolaides son más estrictas, ¿okay? Pero entonces vamos a tener más bebés enfermos aquí, ¿okay? Por lo tanto vamos a tener una sensibilidad mayor, pero nos vamos a equivocar un montón de veces porque el valor predictivo positivo va a ser muy bajo, ¿sí? Porque estamos sobrediagnosticando a los bebés que pueden tener un problema. ¿Qué pasa entonces con el Integro 21? El Integro 21 es un esfuerzo que se realizó en 8 países alrededor del mundo. La deficiencia que tiene el Integro es que son tablas poblacionales, pero hechas en población ideal. O sea, no hay ningún hospital público en las tablas del Integro. Todas son clínicas privadas en pacientes bien nutridas y un estatus socioeconómico de medio o alto. Entonces, esto es lo que debería medir la población. Entonces, a ellos prácticamente no les dio diferencias poblacionales entre un país y otro, pero definitivamente las pacientes que fueron incluidas son pacientes que no se van a asemejar probablemente a la paciente que yo veo en un hospital del sector público. El objetivo del Integro 21 fue mejorar globalmente la salud prenatal y reducir las muertes infantiles secundarias a restricción del crecimiento intrauterino en el parto término. Ellos están tratando de crear estándares internacionales, extendiendo el concepto de la OMS, que ya vimos ahorita el artículo, donde decía que realmente no había mucha diferencia entre niños de diferentes países, ¿okay? Mejorar el tratamiento y la calidad de la atención y la comparación de los estudios entre las diferentes poblaciones. Entonces vean que estas son las tablas de lo que ustedes pueden ver de los Institutos Nacionales de Salud en función a blancas, hispanas, asiáticas, ¿verdad? Y lo que es Integro 21 también, pacientes de color, ¿verdad? El WHO, etc. ¿Okay? Entonces vean ustedes, a las 39 semanas, ¿okay? La media de los pesos, ven ustedes, para los institutos, 3.500 gramos, ¿no? Para las pacientes de color, 3.254. Para el Integro 21, 3.186. O sea, realmente hay una diferencia de 100, 200, 300 gramos, 400 gramos. Pero todos estos sí son medias. Entonces, a fin de cuentas, realmente, ¿cuál de todas estas es la que vamos a usar? Aquí vamos a ver algunas de las situaciones. Miren, Integro 21 en comparación a los institutos y en comparación a los de la Vean ustedes acá, ¿verdad? El Integro 21 creó su propia fórmula basada en circunferencia cefálica y en circunferencia abdominal, ¿ok? Y obviamente aquí no está tomando en cuenta el longitud femoral, ¿okay? Obviamente está hablando aquí de los países que fueron incluidos: Brasil, China, la India, Italia, Kenia, ¿no? Omán, el Reino Unido y los Estados Unidos. Y entonces el Integro 21 ahorita está teniendo un gran auge y se está extendiendo prácticamente en un montón de países. Sin embargo, una de nuestras colaboradoras que estuvo un año trabajando en Integro 21 dice que al mismo interior del Reino Unido no todos utilizan Integro 21, que algunos de ellos continúan utilizando Haldock, ¿no? Entonces eso es una situación pues que nosotros debemos de tomar en cuenta. Entonces la principal ventaja que tienen estos es que crearon su propia fórmula, ¿okay? Estos son los de los Institutos Nacionales de Salud y obviamente vean realmente qué es lo que están usando. Están utilizando la fórmula de Haldock. Solamente están poniendo diferentes estándares o diferentes puntos de corte para considerarlo normal para su población. ¿Okay? Aquí tenemos las de la OMS, ¿sí? Que están utilizando también la fórmula de Haldock de 1985. Entonces nos vamos pues a este estudio que si ustedes lo van y lo leen, se lo recomiendo que vayan y lo lean. Es un estudio muy modesto, pero muy modesto, ¿sí? Con un número de pacientes que no sobrepasaban las 400 y tantas pacientes, ¿okay? Donde medía el cabeza, fémur, abdomen, y entonces ahí se puso ahí a hacer sus fórmulas de regresión y tratar de sacar su fórmula. Y yo realmente no sé cuánto le habrán invertido económicamente al estudio, pero me imagino que realmente fue muy poco. Y son las mismas fórmulas que seguimos utilizando hasta el tiempo actual, ¿sí? Estas fórmulas que sacó él con Haldock. ¿Okay? Después propuso un nuevo estudio donde ya empezó a utilizar la cabeza, ¿verdad? La circunferencia abdominal y las fórmulas del fémur, pero de forma prospectiva. O sea, primero hizo los que ya tenían las medidas y después lo hizo de forma prospectiva con 109 fetos. Y finalmente su fórmula salió definitivamente de aquí. Hay un montón de otras publicaciones, ¿verdad?
decíamos, la de Clinic, la de Poblaciones para Eslovenia, todas estas que ustedes ven y un montón que se van a encontrar publicadas en la literatura están basadas en la fórmula de Hadlock, ¿ok? Y esta es la gráfica que él sacó, donde ve cuál es la fórmula que mejor le funcionaba para predecir el peso. Y utilizó DBP con circunferencia abdominal, DBP circunferencia cefálica, abdomen y fémur, ¿verdad? A través de DBP circunferencia cefálica, abdomen y fémur en el 85, que fue el prospectivo, integró el 21, que nada más utiliza circunferencia abdominal y circunferencia cefálica. Entonces, a Hadlock la que más le funcionó es esta, y es la que siguen utilizando el mayor número de nuestros equipos que utilizamos en la práctica clínica. Fíjense, les voy a narrar un poco cuál fue nuestra experiencia. Nosotros muchos años utilizamos Clinic, muchos años, como unos 6 o 7 años utilizamos Clinic, ¿ok? Después, cuando vino Integro 21, dijimos, bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando. Esto fue una tesis que se realizó el año pasado y es una comparación de los resultados prenatales entre fetos con alteraciones de crecimiento clasificados por las tablas del Hospital Clínic de Barcelona y aquellos clasificados por las tablas del Integro 21 en el Instituto Nacional de Perinatología. Fíjense que de acuerdo al Clinic, en esta serie de pacientes teníamos 69 pacientes con restricción de crecimiento contra 43 clasificados como pequeños para la edad gestacional. Cuando volvimos a clasificar estos fetos, resulta que nada más teníamos 29 con restricción de crecimiento y 28 para pequeños para edad gestacional. Entonces, ¿qué pasó con los otros 40? Que de acuerdo al Integro 21 no tenían restricción de crecimiento, pero nosotros consideramos que tenían restricción de crecimiento porque los estábamos clasificando con Clinic, ¿ok? Pero eso no es todo, ¿verdad? Sino que a la hora que comparamos los resultados perinatales de estos bebés contra los resultados perinatales de estos bebés, o sea, de los 69 que habíamos clasificado como restricción de crecimiento con el Clinic contra 29 que realmente se habían clasificado como restricción de crecimiento con el Integro, vean ustedes que realmente donde hubo más cesáreas en los que habíamos clasificado con el Clinic. ¿Por qué? Porque dijimos que tenían restricción. Si le decimos al ginecólogo que tiene restricción, muy probablemente va a decidir no darle trabajo de parto, sino que le va a hacer cesárea. ¿Okay? Porque le estamos diciendo a la hora de decir que tiene restricción de crecimiento que tiene la reserva comprometida. Eso es lo que estamos traduciendo. Y fíjense que realmente de 69, 60 tenían restricción tardía, mientras por Integro nada más 21 tenían restricción tardía. Temprano realmente eran los mismos, 9 contra 8. ¿Okay? Vean, o sea, todos estaban bien malitos, pero 37 se fueron con su mamá. Pues realmente no tenían nada. En relación a 12 de 29 que sí tuvieron que ir que también fueron al alojamiento conjunto, y los otros 17 sí tuvieron alguna patología, ¿verdad? Y vean los ingresos a un 100, 4 contra 3, o sea, realmente fue lo mismo, ¿okay? Entonces llegamos a la conclusión de que estábamos sobrediagnosticando. Vean aquí, obviamente, los que dijimos que tenían restricción por Clinic pesaron 2 kilos con 115 gramos en promedio, versus los que dijimos que tenían restricción por Integro 21 que pesaron 1.874 gramos, ¿verdad? Vean, prácticamente todos fueron de pretérmino tardío, ¿ok? Realmente, fuera de ahí, realmente no tenemos más diferencias. De la hospitalización, los que dijimos que tenían restricción por Clinic, 12.8 contra 20.7 los que tenían con el Integro 21. Entonces de pronto me pueden decir, no, pues es que clasificarlos por el Clinic se re bien, mira, nada más tuvieron 12 días hospitalizados. No, es que los clasificamos mal. Estamos sobrediagnosticando y sobreinterviniendo. Entonces nosotros ya hace prácticamente como 8 o 9 meses desde que salieron los resultados que Clinic ya no lo estamos usando. Actualmente estamos haciéndolo una comparación entre Integro 21 y Hadlock. Hasta ahorita la comparación va muy parecida, parece que clasifican muy parecidos los dos. Y si es así, nos vamos a quedar con Integro para quedar de acuerdo con la metodología que está utilizando también Integro 21. No somos los únicos que nos hemos dado cuenta de esta situación. En este estudio que hicieron acerca del crecimiento fetal en una población africana, este es un estudio del doctor Romero y del doctor Hernández Andrade, que mucho tiempo fue adscrito a nosotros en medicina fetal ahí en el Instituto Nacional de Perinatología. Y entonces utilizan diferentes tablas, miren, el NHI, el GROW, otra vez los de la sociedad, los de la OMS. Entonces vean cómo se traslapan todos, ¿verdad? Y algunos que son clasificados de acuerdo a la sociedad
como restricción de crecimiento, tal vez para los grow no son, o sea, ven cómo están todos los traslapes. Entonces, finalmente de todos estos bebés que se analizaron, solamente 268 son realmente restringidos del crecimiento por todas las tablas, pero todos los demás, ¿sí?, están siendo subdiagnosticados o sobrediagnosticados. ¿Okay? Entonces, realmente la predicción, ¿verdad?, el momento del peso al nacimiento, nosotros podemos estar cometiendo alguna serie de errores. En este estudio también que se publicó el año pasado, ellos están también del doctor Roberto Romero, ellos están viendo que lo que analizaron fue que el intervalo de tiempo promedio entre el último ultrasonido y el nacimiento fue de 3.6 semanas como resultados. El 10% de la corte, 3.437, se clasificó al nacimiento como pequeño para la edad gestacional y 7 como grandes para la edad gestacional. El 11.7% de la corte presentó algún resultado perinatal adverso y el 13.9% fueron pequeños para la edad gestacional. De esta corte que ellos analizaron en población africana, pero además hicieron un análisis muy importante. Fíjense, a este grupo de pacientes de Detroit, pero generalmente es población negra, pero todos viven en Detroit, les aplicaron todas las tablas de crecimiento y entonces vieron a ver cuál fue la tasa de positivos con cada una de las tablas, tanto con los verdaderos positivos como con los falsos positivos. Aquí están todos los que diagnosticaron como pequeños para el gestacional o con restricción de crecimiento. Y entonces ven cómo van cambiando los porcentajes. Vean, por ejemplo, con el Interloop de su población, el 13.2% tuvo restricción de crecimiento de esa población, pero en esa misma población, cuando utilizaron las de la fetal medicine, el 24.4% tuvo restricción de crecimiento. ¿Okay? Y con Haldol, 16.5% cuando tomaba en cuenta la circunferencia cefálica abdominal y el LF, y cuando tomaba en cuenta el DBP, el 16.2%, ¿verdad? Con los de la NHD, el 6.8%. Entonces ven cómo van cambiando todos los porcentajes de detección dependiendo de las tablas que utilicemos. Y van a ver este ejercicio muy importante también que hicieron, donde establecen en dónde tendría que estar el punto de corte para que yo tuviera realmente una tasa de falsos positivos del 10% con cada una de las tablas, y esto es lo que encuentran. Para la tabla de Growth tendríamos que dejarlas en 11.2%. Para los NHD tenemos que dejar el punto de corte en 8. ¿Sí? Para Haldol en 8. ¿Sí? Para Haldol, el que nada más tome en cuenta el DBP también, en 6.6. Pero para la fetal medicine tendremos que utilizar la 2. O sea, solamente el que esté por debajo de la 2 tendría que tener restricción de crecimiento. ¿Sí? Sin embargo, todos proponen que utilicemos la percentila 10 para todos. Entonces estamos ante un problema de clasificación. Este artículo que viene, les recomiendo, la verdad, léanlo. Es un artículo súper bonito. Lo tengo marcado en mi sala. Todos los días que me levanto lo veo. Para recordarme que me estoy equivocando. Este es un artículo realmente súper bonito porque se están peleando los dos, ¿verdad? Se están peleando todos estos contra el pobre Gamos, ¿no? Gachad, Ganser, este es Basky, ¿no? Que siempre lo pone aquí nombre propio, pero este es Basky y Gordon. Y entonces el punto aquí es muy importante. ¿Por qué? Porque este grupo, incluido Bachad, dice que nos estamos equivocando, ¿sí? Que el hecho de catalogar como sanos o enfermos con una percentila es un error. Que yo no puedo decir que el que está en la percentila 11 está súper sano y el que está en la percentila 9 está súper enfermo. Que estoy simplificando toda la fisiopatología placentaria, la reserva fetoplacentaria, los mecanismos que el bebé echa dentro del útero para mantenerse sano. Todo eso lo estoy simplificando a un percentil. Y que de 10 para arriba todo está perfecto y de 10 para abajo todo está mal. Entonces dicen que eso está mal, o sea que no deberíamos de tener ese enfoque. Entonces dicen que ¿cuál tabla de referencia usar? Dicen, use la que sea, todas están mal. ¿Sí? Eso es lo que dicen, usa la que quieras. O sea, dicen, media, el 90% del mundo se está peleando por qué tabla usar, que no, que la mía es mejor, que no, que la mía es mejor. No, dicen, mientras tengas un punto de corte en la percentila 10 o 8 o 7 o 12, te estás equivocando, porque no es tan simple, estás simplificando el problema. ¿Sí? Dice que el tamaño fetal y la función placentaria adecuada se ha super simplificado con un arriba o abajo de la percentila 10. Y ellos proponen entonces que se utilice
la velocidad de crecimiento y que se pudieran agregar ahí los marcadores angiogénicos. Entonces, si tú tienes un bebé que iba en la percentil 80 y 4 semanas después lo ves en la 20, ¿por qué? ¿No? Porque bajó del 80 a la 20, debería haber seguido el 80, ¿no? Entonces, mejor utiliza la velocidad de crecimiento. Y si tu bebé está planándose en la velocidad de crecimiento, entonces ahí empieza a ser o marcadores séricos o Doppler, porque luego en el Doppler viene otro problema, exactamente lo mismo, los percentilas. Y que cada quien ya sacó su librito, ¿no? Y Nicolás tiene las de él, y Trini tiene las de él, y el Inver ya tiene las de él, entonces resulta que cada quien tiene su librito, y para unos el Doppler está bien y para otros el Doppler está mal. Y entonces vamos al siguiente problema que tenemos con esto de la clasificación, ¿no? Gardossi dice que no, que el tamaño fetal es un indicador de crecimiento fetal, ¿no? Que definitivamente pues un solo tamaño no va a englobar a todos, pero que aquellos que están por debajo de la percentila 10, independientemente de la gráfica que usen, tienen 7 veces más probabilidad de ser óbito. Entonces él se está apoyando en que utilicemos las tablas customizadas, ¿no? O sea, las tablas poblacionales. ¿Okay? Entonces, por eso digo que es muy importante el punto de vista de los dos, de qué es lo que realmente puede estar pasando con ellos. Entonces, fíjense, vamos aquí a concluir un poco al respecto. Primero, ¿cuál es el principal problema que tenemos nosotros cuando tenemos que evaluar de una forma correcta al feto que está en riesgo? Primero, tenemos que medir de forma precisa lo que decíamos. Si no estás en el DBP, o no estás en la circunferencia abdominal, o no estás en el fémur, algo está pasando. Estás midiendo mal. Independientemente de la reglita que vayas a utilizar después para saber si está arriba o debajo de la percentila 10, ya de entrada estamos mal. ¿Ok? Luego, predecir las semanas de gestación y el peso vital con la fórmula adecuada. O sea, ¿cuál es la fórmula que yo voy a usar? Voy a usar Caldo, voy a utilizar entre los 21, voy a utilizar los de Monterrey. Esa tiene que ser una decisión que ustedes tienen que tomar. Pero para tomar esa decisión tienen que saber qué es lo que está pasando con sus resultados perinatales. Que a lo mejor que están dejando la percentila 11 se le está complicando y el que está en la percentila 9 se haga como si nada a su casa, ¿no? Una vez obtenido el peso total estimado, elegir la tabla de crecimiento adecuada para clasificarlo en uno de los 3 grupos: bajo peso, peso normal o grande para la edad gestacional. Entonces, tienes la tabla que te dice cuánto va a pasar el bebé, la fórmula que te dice a este bebé va a pesar 2 kilos 200 al nacimiento, que ya sé cuánto va a pesar. Ahora, 2 kilos 200 es mucho o es poco. Va a depender de la tabla en la cual lo metamos. Si vamos a utilizar el Clinique o Carlo, un Telo 21 o lo que sea, ahí te va a decir si 2,200 es mucho o es poco. Y si lo vas a dejar en peso normal, en peso bajo o en peso alto. Entonces ahí tenemos otro problema. ¿Ok? Luego, todo el mismo camino a lo que les decía ahorita, todo esto mismo para el Doppler. O sea, si realmente estoy viendo bien la uterina, si realmente estoy viendo bien la cerebral media, ¿sí? Y si esos valores que estoy viendo realmente están normales o no. ¿Okay? Y si realmente me están diciendo que tiene un daño o no el bebé, o que puede tener un daño potencial. Y obviamente elegir la tabla de crecimiento para la clasificación al nacimiento, que otra vez vuelves a recorrer el mismo camino. ¿Cuál voy a usar como neonatólogo, como pediatra, para saber que ese bebé realmente estaba creciendo bien o no? Porque a fin de cuentas, de eso va a depender si le voy a dar al bebé. Bueno, yo no, porque yo no soy pediatra, pero de eso va a depender cuánto van a dejar ganar al bebé de peso. Si le van a dar cereales, si no van a dar los cereales, si va a ser, ¿okay? Si va a ser lactancia materna, ¿okay? Todos idealmente deben alimentarse con lactancia materna, idealmente, porque eso realmente es lo único que puede revertir los efectos del bajo peso al nacer. ¿Okay? Pero el seguimiento que le va a dar el pediatra también va a depender de cuánto pesó el bebé al nacer, porque si no, entonces de pronto las mamás, ustedes han visto, no, es que yo quiero que pese más, ¿no? Yo creo que está muy flaquito, tiene que ganar peso, entonces viene el fenómeno de catch-up y la obesidad en la vida adulta. Entonces, estamos ante una disyuntiva realmente. Yo como médico fetal estoy preocupada realmente. Y ahora cada vez que medimos un bebé, entramos así como en la catarsis de que, joder, si está creciendo menos, está creciendo más, bueno, vamos a utilizar esta tabla, bueno, vamos a analizar, vamos a ver en 2 semanas, a ver cómo va la gráfica de crecimiento, a ver qué está pasando, a ver cómo está el Doppler, se modificó, no se modificó. Entonces, por eso les decía, yo no voy a sacarlos de la zona de confort porque no es tan sencillo. Clínica, arriba la percentila 10, abajo la percentila 10, vámonos, el que sigue, ¿no? No es tan fácil, porque a fin de cuentas lo que hagas con esa mamá prenatalmente va a afectar el resultado perinatal. Y lo que haga el pediatra, una vez que nace con ese bebé y en el transcurso de los 5, 6 o 7 años que lo va a estar viendo en su consultorio,
va a modificar la probabilidad de enfermedades en la vida adulta. Entonces yo creo que el mensaje es ese, o sea, tendrán que decidir ustedes cuál es la tabla que van a usar y cómo van a estar clasificando a los bebés. Bueno, muchas gracias.